Bienvenidos a las Crónicas de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a hablar sobre los kurdos a propósito de las elecciones del Kurdistán iraquí, uno de los principales pueblos del Medio Oriente. De hecho, se trata del cuarto mayor grupo étnico de esta zona del mundo, pues cuenta con una población de entre 25 a 35 millones de personas repartidas en 5 países: Turquía, Siria, Irak, Irán y Armenia. Los kurdos actualmente no cuentan con un Estado-nación que los represente. Para analizar este tema me acompaña José Ángel Hernández. Él es docente de Islam y Occidente de la maestría de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia. Doctor Hernández, un placer que esté con nosotros. El sentimiento recíproco, Andrés. Profesor, comenzando el siglo XX, los kurdos enarbolan la idea de un estado denominado Kurdistán, que además pareció tomar cuerpo tras finalizar la Primera Guerra Mundial, tras la disolución del Imperio Otomano y las promesas que le estaban haciendo las potencias de Occidente. ¿De dónde son originarios los kurdos y por qué no se materializó en ese entonces el estado del Kurdistán? Se considera que los kurdos son los descendientes de los antiguos medos, ese pueblo del Oriente Medio que con una civilización bastante avanzada pues sentó bases allá, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota del Imperio Otomano, a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, contra alemanes, austriacos y otomanos, se les prometió el oro y el moro, por decirlo de alguna manera. Se les prometió independencia a la mayoría de los países. No se cumplió con muchos de ellos porque apareció el petróleo y no podían irse de esa zona entonces las potencias occidentales vencedoras. Y a los kurdos, en 1820, por el Tratado de Sèvres, se les prometió independencia. Pero eso no se dio. No se dio de ninguna de las maneras. De tal manera que los kurdos, como bien has dicho, se convirtieron en el pueblo sin Estado propio más grande que existe actualmente en el mundo. Y a lo largo del siglo XX los kurdos han hecho bastantes intentos por establecerse como un Estado-nación, pero han enfrentado una cantidad o una serie de brutales represiones. ¿Cuáles han sido esos países que los han reprimido y por qué? Las emblemáticas represiones al pueblo kurdo siempre se daban, o por lo menos en los medios de prensa, a través de la represión de Saddam Hussein en Irak, a la minoría kurda de Irak. De tal manera que a través de gases vimos las imágenes de esas matanzas enormes de la población kurda. Pero también los turcos, por ejemplo, han estado muy preocupados por el tema de no conceder ningún tipo de autonomía a los kurdos, de tal manera que para los turcos actuales el principal peligro no siquiera es el ISIS, sino precisamente los kurdos. ¿Hay diferencia entre los kurdos de Irak, los de Turquía, los de Siria? Sí hay diferencias en cuanto a que muchos de esos países han intentado uniformizar, iraquizar los de Irak a los kurdos y sirizar a los de Siria a los kurdos, pero no lo han conseguido, de tal manera que tienen un sentimiento, independientemente de la frontera a la que estén adscritos, un sentimiento de pertenecer a una etnia determinada, ¿no? ¿Cuál es el papel de los kurdos en la guerra contra el grupo Estado Islámico? Muy importante, de tal manera que en los momentos en que parecía que el Estado Islámico estaba o tenía una vocación más ofensiva, que iba ganando la guerra, solo los peshmergas kurdos, fueron los que consiguieron frenar un tanto al ISIS. Es cierto que con la ayuda occidental, sobre todo la ayuda estadounidense, pero también con otros países occidentales que les apoyaron y que, seamos sinceros, en algún momento fueron los únicos que plantaron cara al ISIS. Bueno, el PPK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía, a quienes los turcos consideran como un grupo terrorista, ha buscado desde los años 80 prácticamente la independencia del Kurdistán, pero no lo han logrado. ¿Qué significaría para la región del Medio Oriente que el pueblo kurdo gane o obtenga su independencia? A ver, el PKK es el principal grupo de lucha pro-Kurdistán, ¿de acuerdo? Pero no es el único. La adscripción del PKK a las tesis comunistas no han hecho que fueran apoyados por Occidente con muchas ganas, por decirlo de alguna manera. Y además de todo eso, recordemos que su líder, Öcalan, está preso en una prisión turca y aunque hay negociaciones entre el gobierno turco y Öcalan para que haya una cierta autonomía, la guerra de Siria pues, ha enfangado esas negociaciones. Recordemos que en Kobane, que es una de las ciudades en las que están resistiendo los kurdos a los de ISIS, no interesa demasiado apoyar por parte de los turcos a esos kurdos allí, ¿no? Entonces, Öcalan ha dicho que rompería las negociaciones si esa ciudad que está en manos kurdas en este momento cayera en manos del ISIS, porque no son ayudados por los turcos.
Entonces hay una cierta desentendimiento en un proceso que arrancó hace unos años de entendimiento entre las dos partes, pero que parece que no llegan a buen puerto. Profesor Hernández, para finalizar, en su opinión, ¿estamos próximos a ver un Estado Kurdistán? A ver, puede ser que sí se dé, de tal manera que la parte norte de Irak, en la que el gobierno kurdo tiene un gobierno de facto, existe un gobierno de facto kurdo protegido por los aviones norteamericanos, de manera curiosa, ¿no? Porque los aviones norteamericanos desde las bases turcas protegen a los kurdos en el Kurdistán iraquí, y los aviones turcos también desde territorio turco pues bombardean a los kurdos, ¿no? De tal manera que, como todo lo que pasa en Oriente Medio en este momento y lo que pasa alrededor de la lucha contra ISIS, no hay coordinación entre los distintos elementos. Recordemos que Estados Unidos y Turquía son aliados de la OTAN, aún así la percepción que tienen sobre los kurdos es totalmente distinta. Profesor Hernández, un gusto que haya estado con nosotros y muchas gracias por habernos llevado en este viaje en la historia breve del pueblo kurdo. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com.